Entre líneas. En esta columna, Álvaro Montenegro Calvachi analiza los temas políticos, económicos, jurídicos y sociales más relevantes, aportando claridad y reflexiones a la opinión pública, porque entender nuestra realidad es tarea de todos. Cordial saludo. Para mi columna de hoy, Entre líneas, la he titulado Constitucionalismo global, mito o realidad. El 4 de julio de 1991, Colombia promulgó su constitución política, fruto del poder soberano del pueblo. Ese preámbulo que invoca la unidad nacional, la vida, la justicia, la igualdad y la paz, nos recuerda que el constitucionalismo no es un lujo retórico, sino el marco que limita el poder y protege la dignidad humana. Esa tradición que nació en Inglaterra en el siglo XVII y se fortaleció con las revoluciones estadounidense y francesa, cimentó principios hoy incuestionables: soberanía popular, división de poderes y derechos fundamentales. Sin embargo, el constitucionalismo ya no se limita a las fronteras de los estados. Vivimos en un mundo donde los problemas son globales: cambio climático, pandemias, migraciones, desigualdades, tecnologías digitales y corporaciones con más poder que muchos gobiernos. Ante esto surge una pregunta ineludible: ¿podemos seguir pensando el derecho en clave nacional o necesitamos un constitucionalismo global? Esa fue la discusión que marcó el 20º conversatorio de la Corte Constitucional de Colombia, realizado en Bogotá el pasado 21 y 22 de agosto del 2025, cuyo punto más alto fue la conferencia de Luigi Ferrajoli, uno de los teóricos del derecho más influyentes de nuestra época. Su propuesta: una constitución de la tierra, un pacto jurídico y político universal que complemente las constituciones nacionales, limite los poderes globales y garantice los derechos de todos los seres humanos y de la propia naturaleza. Los ejes de su planteamiento son claros. Primero, reconocer que el Estado nacional está en crisis. Ningún país puede por sí solo enfrentar las amenazas globales. Segundo, avanzar hacia un marco constitucional internacional que no sustituya las cartas nacionales, sino que las refuerce. Tercero, establecer límites jurídicos al poder global de las corporaciones, los mercados financieros y las tecnologías. Cuarto, reconocer derechos fundamentales universales, los clásicos, los sociales, salud, educación, renta básica, y los de las generaciones futuras, como la protección del ambiente. Y quinto, prohibir la guerra y las armas de destrucción masiva, apostando por un orden mundial de paz. La conferencia desembocó en un hecho histórico: la firma de la Declaración por el Constitucionalismo Global, suscrita por residentes de cortes constitucionales de Colombia, Ecuador, Perú y España, además del propio Ferrajoli. Allí se reconoció que los grandes instrumentos internacionales, como la Carta de la ONU o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque trascendentales, han quedado cortos para responder a los desafíos del siglo XXI. La declaración señala que la humanidad enfrenta una constelación de amenazas sin fronteras: crisis climática, deforestación, migraciones masivas, guerras potencialmente nucleares, desigualdades extremas y riesgos de la era digital. Y frente a esto surge un nuevo pacto global que no solo proclame valores, sino que diseñe instituciones capaces de garantizar su cumplimiento. De este modo se plantea una constitución global que, primero,
Refunde el pacto de convivencia entre pueblos y estados. 2. Someta a los poderes globales a límites democráticos y jurídicos. 3. Garantice la paz, la igualdad y los derechos humanos. 4. Proteja la naturaleza como patrimonio común de la humanidad. No es un reemplazo del Estado ni de sus constituciones, sino una constitucionalización compensatoria en el plano internacional. Ahora bien, ¿es posible semejante proyecto? ¿O estamos frente a un nuevo mito como lo fue el constitucionalismo en sus orígenes? La historia nos enseña que lo que alguna vez pareció una utopía, una constitución escrita, el control de poderes, la prohibición de la arbitrariedad, terminó consolidándose como una realidad política. Algo similar puede ocurrir con el constitucionalismo global. Claro, los obstáculos son enormes. La resistencia de los estados a ceder soberanía, los intereses económicos de las corporaciones, la fragmentación política y cultural del planeta. Pero también es cierto que la humanidad se enfrenta a retos que, de no afrontarse colectivamente, pueden conducirnos a la catástrofe. Ferrajoli no propone un idealismo vacío. Su visión parte del garantismo jurídico. Toda norma debe ir acompañada de mecanismos efectivos de cumplimiento. No bastan declaraciones de buenas intenciones. Se requieren tribunales, controles judiciales e instituciones supranacionales que hagan valer los derechos. Conclusión. En mi opinión, este llamado no es solo un asunto de teoría jurídica. Para países como Colombia, inmersos en crisis internas, violencia y desigualdad, pensar en un constitucionalismo global puede sonar lejano, casi etéreo, pero quizá allí radique su fuerza. Recordar que nuestros problemas están insertos en un entramado mayor y que necesitamos caminos civilizados internos y externos para resolverlos. Hoy, como ayer, el centro debe seguir siendo el ser humano y su dignidad. Así como el constitucionalismo nacional pasó de mito a realidad, el constitucionalismo global puede convertirse en la respuesta jurídica y política que exigen los nuevos tiempos. No será fácil, pero la historia demuestra que las grandes transformaciones nacen de ideas que parecían imposibles. Al final, la pregunta no es si necesitamos o no un constitucionalismo global. La verdadera cuestión es si podremos sobrevivir sin él.